Bueno, pues hablábamos hace un momentito de faros de luz. Van a entender enseguida por qué, porque ya saben que estamos en este Jubileo de la Esperanza en este 2025 que estamos celebrando y por ello la Oficina para la Causa de los Santos de la Conferencia Episcopal Española ha lanzado un proyecto que se llama precisamente Faros para la Esperanza. Recoge varios testimonios de fe de distintas personas cuyas vidas sencillas, luminosas de nuestro día a día son faros para caminar precisamente en lo cotidiano. Nosotros vamos a ir viendo poco a poco cada una de ellas vinculadas también a una bienaventuranza, pero para hablar de este asunto nos acompaña ya hoy en nuestra mesa de tertulia Lourdes Grosso García, que es la directora de la Oficina de las Causas de los Santos. Lourdes, buenas tardes, bienvenida. Muchísimas gracias. Y también está con nosotros Fernando del Moral Hacha, que es el adjunto de la dirección de esa Oficina de la Causa de los Santos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido. Oye, es un proyecto precioso, ese faro, decíamos, esa luz de gente que tenemos a nuestro alrededor y que se convierte en una inspiración para otros, ¿no? ¿Cuál es el propósito de todo esto, Lourdes? Este proyecto nace en un marco que se llama Reavivar la Esperanza en comunión con los santos. El Papa nos dijo, quisiera que este año jubilar sirva para reavivar la esperanza en todos. Y con este objetivo hicimos un primer vídeo, testimonio, testigos de la esperanza, que ya se proyectó en esta casa además, y ahora empezamos una emisión de 8 pequeños vídeos que encarnan las bienaventuranzas. ¿En qué sentido? La vida bienaventurada es la vida cristiana, es la vida a la que estamos llamados todos, pero nos parece que tengan que ser personas excepcionales, con unas condiciones especiales, que han hecho cosas extraordinarias o que les ha pasado algo gravísimo. Sí y no, la gente normal, nosotros, pues tenemos que vivir este mandato de Cristo, ¿no? Que es el mandato del amor desgranado. Por eso traemos 8 testimonios de personas normales, pero que son estos que podrán ser los santos de la puerta de al lado, si Dios quiere, el día de mañana. Porque a veces, como dice Lourdes, nos cuesta, ¿no?, entender que los santos puedan estar en la puerta de al lado y que a veces con pequeños gestos vamos transformando, ¿no?, nuestro día a día. Sí, de hecho el Papa en la bula de convocatoria se hace la pregunta también de si en el momento que estamos viviendo podemos vivir la esperanza. El marco internacional de guerra, el marco personal a veces de dificultades, de problemas, etcétera, si verdaderamente hoy la esperanza es planteable, ¿no? Entonces, muchas veces no es la teoría lo que cambia el corazón, sino precisamente el testimonio de alguien que tienes al lado que vive lo que tú estás viviendo, pero lo enfoca de una manera distinta. Porque la vida del hombre pues, suele ser sota, caballo y rey, o sea, con distintas diferencias, pero ver que alguien vive lo tuyo y le da una luz distinta, pues es lo que queremos hacer con este proyecto de Faros. Porque además decías, Lourdes, está basado en las bienaventuranzas, en esos valores sencillos que nos ayudan a ser mejores, ¿no? Efectivamente. Entonces, el Papa es muy bonito porque en su gran texto, Gaudete de Sultate, donde nos habla de la santidad para todos en la vida cotidiana y también habla de los grandes santos ya beatificados y canonizados, pone un gran tema que dice que es el carné de identidad del cristiano, y es la vida de las bienaventuranzas. Y es que si lo pensamos bien, nosotros obviamente nos regimos por los mandamientos de la ley de Dios, pero son de la antigua alianza. Y la lectura que hizo Cristo en el Sermón de la Montaña, que es el paradigma de nuestra vida, es, se dijo, pero yo os digo que viváis así. Entonces, como decía don Fernando, la vida nos trae dificultades a todos, contrariedades, disgustos, sorpresas. ¿Cómo reaccionas? ¿Con rebeldía? ¿Con huida? ¿O con esperanza? Entonces presentamos testigos de esperanza, personas que son luminosas porque en su sencillez saben decir, pues es verdad, soy débil, me ha pasado esto, pero el amor de Dios me da fuerza en esta debilidad. Esto es lo que queremos presentar. Pues vamos a conocer uno de esos testimonios, si os parece, porque es muy llamativo. Van a conocer a Belén Carreras, ella es misionera y es también gitana y nos habla precisamente de esto, de su día a día. Yo le di gracias a Dios por la familia en la que he nacido, ¿no? Como todo el mundo, me imagino, da gracias a Dios por su familia. Una familia muy humilde, muy frágil, pero a la vez vivió unos valores que para mí fueron esenciales para lo que ahora pues soy. Soy Belén Carreras Maya, soy misionera idente, religiosa,
y soy gitana. La religión en la población gitana es un reto bastante bonito. Yo desde chica tenía mucha ilusión por ver a los gitanos en la iglesia, porque yo iba de pequeña a misa y me encontraba pues eso, que no había gitanos, o pocos, ¿no? Bastante sola. Y decía, qué bonito que pudieran estar aquí. De hecho, mis vecinos decían, Dios está con vosotros, que no eran gitanos. Y era así, ahí me eduqué yo, en ese sentimiento vital de la providencia. Y jugaba en la placeta con los niños y justo a lo hondo de la placeta era como el límite con la carretera. Y justo ahí estaba el colegio del Ave María y en el tejado había una imagen grandiosa, que era, después me di cuenta que era la imagen del Sagrado Corazón. Pero yo levantaba la vista y veía a todo un padre con los brazos abiertos que me estaba esperando. Era para mí un encuentro, ¿no? con el Padre Celeste y eso me impactaba. Y pensé, pues voy a tocar a la puerta cada vez que tenga una necesidad mi familia. Y ahí me habitué a vivir pidiendo en la esperanza de que el niño iba a resolver cosas que yo decía, Dios mío, pobre niño, lo que le voy a pedir. Pero ya desde muy pequeña estaba todas las noches y continuamente, ¿no? Vivía en esa oración de la petición. El pueblo gitano tiene dos beatos gitanos, Seferino Jiménez Maya y la beata Emilia la Canastera. Por lo tanto, se puede ser gitano, se puede llevar una vida gitana como ellos, que eran gitanos puros, y se puede ser cristiano, se puede vivir un camino de santidad. Eso también es una esperanza, ¿no? Para todos, pero también para los gitanos. Llevar la religión a los gitanos es un reto, pero es bien bonito, porque es verdad, ¿no? Tenemos un sentimiento religioso, pero a la vez estamos en una cultura poco conocida o con sus dificultades para vivir la religión en el mundo católico, digamos, ordinario. La situación del pueblo gitano en cuanto a la fe, como decía, es un pueblo religioso, pero es una situación en la que tenemos que rezar mucho y hacer, como dice el Papa, salir mucho, hacer vida misionera, conocernos, amarnos, acompañarnos. Es fundamental porque somos un pueblo que no tenemos una tierra como tal, ¿no? Nos une un vínculo, nos une una historia. Si no lo cuidamos todo, ese vínculo, si no nos damos a conocer nuestros valores, si la sociedad también no nos ayuda a integrarnos y a conocernos, pues será un pueblo que cada vez se va a ir deteriorando más, va a ir rompiendo esa relación que es su base. Y la religión, Cristo es el que nos une, Cristo es el que afianza a un pueblo, ¿no? Con sus valores, con su presencia y en la iglesia, ¿no? Pues vamos a saludar ya a nuestra protagonista Belén Carreras. Buenas tardes, bienvenida. Te conviertes en un faro en el pueblo gitano, que es sin duda uno de los retos, ¿no? Esa evangelización entre los gitanos. ¿Cómo lo afrontas tú? Llevas toda tu vida haciéndolo. Bueno, con la vida, ¿no? Es la mejor manera de afrontar ese deseo de llevar a mi pueblo, a los gitanos, a la iglesia, porque es el sitio donde realmente pues, vivimos puramente nuestra cultura y donde somos felices. Porque como tú dices, y hemos visto en este vídeo, se puede ser gitano, pero vivir esa vida de santidad, que a veces lo tenemos como un poco en cuestión, ¿no? Es verdad, parece que el ser gitano que va en contra de llevar una vida religiosa, llevar una vida, digamos, de sociedad. Parece como que anula tu cultura y los beatos gitanos nos enseñan que no es así, que se pueda ser gitano puro, siempre purificando todo lo que no es cristiano, como todo, y a la vez se puede ser un buen cristiano. Chema. Belén, le quería hacer una pregunta, porque a lo mejor es por desconocimiento, pero siempre he vinculado al pueblo gitano con la iglesia evangélica. De hecho, los gitanos que conozco del pueblo donde yo crecí eran muy religiosos,
y siempre tenían pues una palabra de adiós en la boca, ¿no? y muy buenas palabras y de bendición. ¿Cuál es la mayor dificultad que se puede encontrar, que te has encontrado a la hora de evangelizar en el pueblo gitano para abrazar a la Iglesia Católica? Una buena pregunta. Efectivamente, es que los gitanos somos, por nuestra historia, somos religiosos, ¿no? Tenemos muy a flor de piel siempre la vida de fe y en un momento dado los gitanos, pues muchos, ¿no? Una gran mayoría se convirtió a la iglesia evangélica. Entonces hay católicos, hay evangélicos, pero siempre nos tiene que unir el ser gitano lo primero, porque eso ya nos tiene que marcar como relación. Y la dificultad que me encuentro es que el hacer entendible que en la Iglesia Católica también se vive totalmente el ser gitano. Fernando, decía también Belén en uno de esos testimonios la importancia de salir al mundo, ¿no? A la hora de evangelizar precisamente también entre los gitanos, ¿no? Sí, yo le contaba antes a Lourdes, yo cuando estaba en bachillerato, primero y segundo de bachillerato, tuve mucha relación con un sacerdote que estaba entonces en la pastoral gitana, y durante 2 años teníamos catequesis en una parroquia de Fuencarral en Madrid, vamos todos los viernes, y efectivamente es la necesidad no de esperar a que vengan, digo, pero ni del pueblo gitano ni de nadie, ¿no? O sea, que efectivamente también por el momento de mundo y de iglesia que vivimos, y el Papa insiste mucho, la importancia de salir, ¿no? Y a la hora de salir, como decía ahora también Belén, la necesidad de buscar puntos en común, o sea, no insistir tanto en lo que divide, que muchas veces quizá ahora en la sociedad, en distintos ámbitos, se marca mucho qué es lo distinto, y lo importante es qué es lo que nos une, y desde el punto qué es lo que nos une, arrancar, ¿no? Ya sea con el pueblo gitano, con cualquier persona, ¿no? O sea, que qué es lo que nos une es la fe en Jesucristo, y desde ahí también el construir. La experiencia de esos 2 años fue muy divertida, porque efectivamente culturalmente podemos ser distintos, pero hay muchos elementos en común. Sin duda. Rafael. Sí, yo quería preguntarte, Belén, ¿qué es lo que ves tú de prejuicios que tenemos los payos frente a la comunidad gitana y esa posibilidad de acercamiento, ¿no? Es decir, si tú ves que nosotros rechazamos y no nos queremos acercar a las comunidades, y cómo lo veis vosotros también este acercamiento que puede existir, sobre todo con idea de crear una comunidad de vida de fe común, ¿no? Como es, ¿no? Es un proceso, ¿no? Depende mucho, porque yo que vengo del sur, de un barrio en el que gitanos y no gitanos hemos vivido muy juntos, eso hace ya dar un paso de acercamiento. Uh-huh. En sitios donde hay mucha más distancia es verdad que es más difícil. Yo creo que siempre hay que dejar algo, tanto unos como otros, gitanos y no gitanos. Tenemos que apartar un poco los prejuicios y conocernos, simplemente, ¿no? Querernos, ayudarnos. Que pensamos que lo que necesita uno a lo mejor no es lo que realmente necesita. Tiene que empezar por saber, ¿no? Conocerlo, y no nos conocemos a pesar de tantos años juntos. Belén, y decías tú también en tu testimonio 2 palabras claves cuando hablas de esa evangelización: la providencia y la oración. Efectivamente, porque somos un pueblo que estamos acostumbrados a vivir de la providencia, sobre todo económicamente, ¿no? Siempre hemos estado como a la cuarta pregunta, y eso nos ha hecho estar siempre abiertos a la providencia. La evangelización parece muy difícil, siempre se dice en el pueblo gitano, porque es verdad que ha pasado muchos años, se hace mucha pastoral y nos gustaría tener más frutos en la Iglesia Católica, pero es verdad que nada queda fuera, sino que son pasos, son aprendizajes para ir cada vez a más. La evangelización es acercarnos y amarnos y conocernos, empezamos por ahí.
y ayudarnos, claro. Pues Belén, gracias por haber estado con nosotros, ha sido un placer conocerte y gracias también por tu trabajo y por acercarnos a esa situación también, que a veces no podemos pensar en nuestro día a día de esa evangelización con el pueblo gitano. Un abrazo muy fuerte, Belén, gracias. Gracias a vosotros. Y para terminar ya, Lourdes, un mensaje a todos los que nos estén viendo de ese llamamiento que hacemos a lo que decíamos iniciando esta sección, ¿no? Todos podemos ser santos, simplemente con un buen ejemplo y viviendo según las bienaventuranzas que decías, ¿no? Sí, si me permites, quería hacer una mención a que estamos celebrando los 600 años de la llegada del pueblo gitano a España, ¿no? Y precisamente esta feliz coincidencia, porque bueno, el proyecto, como bien sabes, lleva ya un recorrido anterior, pero esta feliz coincidencia nos hace pensar cómo el Santo Padre Francisco, por quien pedimos especialmente, tiene en su corazón a los más desfavorecidos, a los más olvidados, y a todos nos hace grandes. Entonces, bueno, una palabra de mensaje, Dios mío, me lo tenía que haber preparado, porque eso se pregunta siempre. Yo creo que la palabra de mensaje es: tenemos un jubileo de la esperanza, no porque al Papa se le ha ocurrido hacer una cosa más, sino porque la vida del hombre, de la mujer y la vida del cristiano sobre todo, se funda sobre las virtudes teologales. Si acogemos el amor de Dios y vivimos nuestra fe con esperanza, con ayuda mutua, como nos decía Belén, conociéndonos, no respondiendo a preguntas hechas, sino a las necesidades reales, entonces trataremos de responder con nuestra vida, con nuestro testimonio, a las necesidades del corazón, a las preguntas del corazón. Y las preguntas del corazón es: necesito ser amada y amar en plenitud. Y esto es posible, y la santidad para todos es posible. Y así lo vemos con estos Entonces, ejemplos. vamos a irlo viendo y lo seguiremos viendo. Pues con eso nos quedamos, Lourdes. Gracias por haber estado con nosotros, don gracias. Fernando. Muchísimas gracias. Señores, en unos minutos seguimos hablando de educación.